Acá andamos de vuelta. Y hoy vamos a ver la historia del Mundial 2014. ¿Cómo fue? Si tuvo aura mística o simplemente fue una copa olvidada por casi todos. Vamos a verlo. 32 selecciones, un trofeo, y esta es la historia completa de la Copa. Qué aura ese Neymar, mucha aura ese Neymar. Te da mucha aura. Copa del Mundo de 2014, desde la fase de grupos hasta la final, con sorpresas impresionantes, partidos increíbles y resultados impactantes. Esta copa quedó para la historia, considerada una de las mejores de todas. Y Brasil, como país sede, construyó desde cero o renovó 12 estadios. Mira este antes y después. El Maracaná pasó de esto a esto. La Arena Corinthians fue hecha desde cero. El Beira-Río pasó de esto a esto. Y mira cómo era el Estadio Mané Garrincha, que pasó de esto a esto. ¿Qué? No, la modificaron. Encima, lo peor, o sea, digo, lo mejor es que, por ejemplo, yo juego en el Fluminense y tengo esta cancha, ¿no? Y como se va a jugar en el Mundial, mira cómo lo hacen. La Arena Corinthians fue hecha esto es buenísimo. 12 estadios en 12 ciudades, y en la fase de grupos, Brasil quedó en el grupo A, junto con Croacia, México y Camerún, y en el grupo B, la vigente campeona España cayó junto con Holanda. Alemania quedó en el mismo grupo que Portugal, y hasta Italia en el mismo grupo que Uruguay e Inglaterra. Mira esto. Para mí el grupo D era el grupo de la muerte, ¿sabes por qué? Porque Costa Rica lo subestimaron mucho y les ganó Italia. Esas 32 selecciones, solo 16 iban a ir a la fase eliminatoria. Entonces, empezó la primera jornada de la fase de grupos, y el partido inaugural era Brasil contra Croacia, pero el primer gol de la Copa ocurrió de una forma que nadie esperaba. Otra vez por la izquierda. Cruzamento, no, gol en contra de Marcelo, no me acordaba esto. El primer gol de la Copa del Mundo era en contra. Autogol de Marcelo, la peor forma posible de empezar, pero Brasil reaccionó y remontó. Qué golazo de Neymar ese, qué golazo. La peor forma posible de empezar, pero Brasil... Qué golazo ahí, se la clavó el ángulo y fue despacito, pero no tanto. Reaccionó y remontó, 3-1. Brasil era de verdad el favorito para ganar la Copa. Imagina, jugaba en casa y tenía a Neymar, Thiago Silva, Oscar, Hulk, Daniel Alves, Marcelo, y estaba dirigido por Felipão, el técnico que llevó a Brasil al Penta. Y además, Brasil era el vigente campeón de la Copa Confederaciones, donde el año anterior la selección aplastó a España en la final por 3-0. Brasil llegó a 2014 con muchas expectativas. Pero venía de ganar todo. Para. Ganó la Copa de Naciones contra España. Amigo, decir que no decir que si no se jugó la finalísima, porque si no yo decía, mirá, una conspiración. Brasil ganó la Copa Federaciones contra España. Y si Argentina le ganaba a España... Y ganó el primer partido. La sexta estrella por fin podía estar llegando, pero el primer partido realmente impactante ocurrió en el grupo B, entre España y Holanda. Imagina, España era la vigente... Encima, la final del 2010 fue España-Holanda, o sea, era como la revancha. Campeona del mundo y bicampeona de Europa, con el mismo técnico que ganó todos esos títulos y jugadores como Casillas, Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Busquets y muchos más. Sería un partidazo, literalmente una repetición de la final del Mundial anterior. Y ya en el primer tiempo, Diego Costa lo mató. Un penal. Entonces Xabi Alonso abrió el marcador. Xabi Alonso, autorizado, bateu. Los campeones vigentes estaban adelante y todavía casi marcaron otra vez, hasta que en el minuto 44 Holanda respondió. ¡Qué golazo de Van Persie! ¡Qué golazo! La otra vez lo vimos, un golazo. Blind, levantamento pro Van Persie de cabeza. Un golazo de Van Persie para empatar. Parecía que el segundo tiempo iba a ser muy equilibrado, pero en los últimos 45 minutos la cosa fue fea. Olha o Robin, dominou o Robin, limpou.
qué golazo este. De Robben, lo deja parado a Casillas. Levou pro pé esquerdo. Trave levantamento, Casillas, o toque. No, este fue un gol muy mal, muy raro. No malo, raro. Levou pro pé esquerdo. Mirá, un centro. Primero que tiró el centro muy al arquero, pero pasó la pelota por acá y llegó acá. Levantamento, Casillas, o toque. Gol. Ay, Casillas, se te fue la... O Casillas, Van Persie ganhou, bateu. Gol! Sérgio Ramos, Robben, ganhou. Esta lo deja tirado a Casillas. Un golazo. Casillas saiu. Robben. La revancha de Robben contra Casillas. Los holandeses humillaron por 5-1. ¡Qué goleada! ¿Quién imaginaría que un equipo con ese fortísimo plantel sufriría tanto? Y hasta ese partido los holandeses no eran considerados tan favoritos, pero demostraron que podían llegar lejos. El máximo favorito para ganar la Copa era Brasil, pero en el segundo lugar del favoritismo venía Argentina, que llegó a la final. Argentina con Messi, Di María, Higuaín y Alemania. ¿Cómo que Higuaín? ¿Cómo que Higuaín? Por Joachim Löw con Özil, Müller, Philipp Lahm, Toni Kroos y demás, pero no eran solo ellos los que tenían chance de llevarse el trofeo. Otros equipos podían sorprender, como Bélgica con Hazard, Lukaku y De Bruyne, Italia con Buffon, Balotelli, El último mundial de Italia. Pirlo, la Francia de Benzema, Inglaterra e incluso el Portugal de Cristiano Ronaldo. Sería una copa gigante, y todavía en la primera jornada Fue una Copa del Mundo esta. de la fase de grupos hubo otras sorpresas, con la más impactante de todas ocurriendo en el grupo de la muerte. Ese Costa Rica. grupo era, de muy lejos, el más difícil. Tenía a Italia, Inglaterra ¿Qué y dije? Uruguay, pero también a la pequeña Costa Rica. No subestimen a Costa Rica. Costa Rica ya era considerada por todos eliminada, pero en la primera jornada sorprendió a todo el mundo ganando a Uruguay por 3-1. Dejaron a todos en shock. Y en ese mismo grupo, Italia derrotó a Inglaterra. Marchisio marcó el primer gol, luego Sturridge empató y Balotelli hizo el segundo, 2-1, mientras que en el grupo F, Qué golazo este de Messi. Argentina venció a Bosnia y en el grupo de Alemania Igual, contra Bosnia 2-1. estaba Portugal, dos equipazos que se enfrentaron ya en el primer partido, pero no salió muy bien para el equipo de Cristiano. Direito. Gol. Levantamento. Olha o Rubens. Gol. Bruno Alves, Miller. Gol. Cruzou Miller. Gol. 5-1. 5-0. 4-0. 4-0. ¡Qué humillación! Entonces llegó la Segunda fase. segunda jornada y aparecieron aún más sorpresas. Brasil empató con México en Es como hoy España. Es como hoy España. Es como España hoy. un partido donde Ochoa lo atajó todo, y en el grupo B, España se enfrentó a Chile. Último mundial también de Chile. España ya había perdido el primer partido, así que este duelo contra Chile era decisivo. Si perdían otra vez, estaban fuera. Domina, tá marcado, busca o passe. Chega bem o Chile. Arangues no meio. Vargas dominou, bateu. Gol. Chile marcó. Lo que no podía pasar, pasó. Pero Imagínate que te viene ganando Chile a España, la última campeona del mundo. Para mí acá España pecho frío. se puso peor. Correu, bateu. Teve que buscar o Casillas no canto. Tá valendo ¡Qué Arangues. golazo! Gol. España perdió por 2-0 y la vigente campeona estaba eliminada. Ya no tenía ninguna No, imagínate la última campeona del mundo eliminada, la pecho frío mal. posibilidad de ir a octavos. ¿Quién iba a decir que el equipo de Busquets, Iniesta, Casillas, David Ferran Torres. Silva y otros cracks caería tan pronto? Pero España no fue la única gigante eliminada antes de tiempo. En el grupo de la muerte, Inglaterra enfrentó a Uruguay. Inglaterra ya había perdido el primer partido contra Italia y Uruguay perdió contra Costa Rica. O iba Uruguay-Italia. Así que quien perdiera ahí estaba prácticamente Uruguay-Inglaterra. eliminado. Era un mata-mata adelantado. Entonces empezó el partido y en el primer tiempo Uruguay marcó. Parecía que ya estaba todo perdido para los ingleses, hasta que apareció el número 10 de Inglaterra. Botou mais na frente. Qué buena de Smith. O Johnson botou velocidade. ¡Solo Rooney! Fez o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Rooney empató y Inglaterra tenía un plantel que realmente podía hacer una gran campaña. Además de Rooney, también tenían a Gerrard, Lampard, Joe Hart, Milner, Sturridge y muchos otros.
golazo este de Suárez, por favor, la clava al ángulo. E a Inglaterra vai jogar, mas o Uruguai vem chegando. Suárez! Suárez, olha o gol! Uruguay ganó y Inglaterra perdió el segundo partido. Ahora Inglaterra solo tendría una pequeña chance si hubiera una combinación loca de resultados, incluyendo que Italia le ganara a Costa Rica. Pero Costa Rica sorprendió otra vez. Cruzamento do Dias, bola fechada, olha a chance do gol! Bateu na trave! Qué buen gol de cabeza, ¿eh? Igual lo saca lo histérico que no vaya a pegar en la red. Bateu dentro! O juiz vai dar gol, o Bandeira corre pro meio! Gol! Derrotaron a Italia por 1-0 y Costa Rica se clasificó para los cruces. ¿Quién lo imaginaría? La selección considerada la más débil ganó 2 partidos seguidos y con eso Inglaterra quedó oficialmente eliminada. Otra No puede ser que los primeros 2 eliminados sea Inglaterra y España. gran selección que se despedía. Mientras tanto, en el grupo de Argentina, los argentinos estaban empatando con Irán, pero tenían a Messi. Messi Qué golazo este al 90, ¿no? vai bater pro gol! Y hubo partidos aún más locos, especialmente en el grupo de Alemania. En el grupo G, Alemania enfrentó a Ghana y empató. 2-2 Mientras con tanto, Ghana. Portugal enfrentó a Estados Unidos. La selección de Portugal no podía perder de ninguna manera y hasta empezaron ganando, pero sufrieron la remontada. Portugal también estaba siendo eliminado, hasta que empataron al 90+5. Todavía seguían vivos. Y en esta fase de grupos, Qué aura este Francia, ¿no? si había una selección que Pecho frío, pero Francia. mostró que podía llegar lejos, era Francia. Ya habían derrotado a Honduras por 3-0 y ahora vencieron a Suiza por 5-2. 8 goles en 2 partidos, un ataque mortal. Entonces la segunda jornada terminó y de las 32 selecciones, 6 ya estaban eliminadas: Camerún, Australia, Honduras, Bosnia, España e Inglaterra. Ahora era la hora de la verdad, la última jornada de la fase de grupos, que iba a eliminar a otras 10 selecciones. Y en el ¿Por qué no son 32 selecciones en vez de 48? Es un montón. grupo A, Brasil goleó a Camerún 4-1, que ya estaba fuera. Ahora México iba a pelear por una plaza directa contra Croacia. Era un mata-mata anticipado, y no salió bien para los croatas. México jugó muy bien y ¿Cómo te va a ganar México? 3-1 encima. ganó por 3-1, Croacia eliminada, y ahora, en el grupo de la muerte, Costa Rica ya estaba clasificada, así que la disputa era entre Italia y Uruguay. Quien ganara iba a los cruces, y quien perdiera, estaría eliminado. Un duelo de gigantes, que tuvo un primer tiempo muy equilibrado, hasta que en el segundo, Marchisio fue expulsado. Italia ahora Ay, después se hizo expulsar Suárez. tenía un jugador menos, y cuando el partido todavía estaba empatado, pasó esto. Bola resvalou, há uma falta marcada em cima do Chiellini. Mordeu, rapaz! Ele mordeu! Que isso? Suárez mordió a Chiellini, casi ni se puede creer, pero lo mordió de verdad. Eso debería haber sido expulsión, pero el árbitro no lo vio. Entonces el partido siguió empatado, pero no por mucho tiempo. Suárez fica na segunda trave, levantamento. Olha o Godinho! Que robo igual ese, mira que lo quiero Suárez. Es uno de los delanteros que siempre te asegura un gol de cabeza, pero eso era roja. Con un gol de cabeza de Godín, Uruguay ganó y se clasificó a los octavos de final. Italia eliminada. Las 2 selecciones que habían jugado la final de la Eurocopa 2 años antes fueron eliminadas en la fase de grupos. Increíble. Ahora, en el grupo G, Portugal solo se clasificaría si goleaba a Ghana. Necesitaban mejorar la diferencia de goles y esperar que Estados Unidos perdiera contra Alemania. Y de hecho, Alemania ganó, pero contra Ghana, Portugal solo venció 2-1, contando con el único gol de Cristiano en esa copa. Así que Alemania Un gol nada más de Cristiano Ronaldo en esa copa es increíble. terminó en el liderazgo y por diferencia de goles, Estados Unidos quedaron en segundo, Portugal y Ghana eliminados. Mientras tanto, Argentina derrotó a Nigeria y terminó con 3 partidos y 3 victorias. Así terminó la fase de grupos. Sin perder ninguno, bien, bien. De las 32 selecciones, 16 quedaron fuera. Ahora era hora de la eliminación directa. Qué octavos esta Argentina-Bélgica. 16
selecciones por solo 8 plazas, y el primer partido era Brasil contra Chile. Chile no era un rival que diera miedo en el Brasil. La última derrota de Brasil contra ellos había sido en el año 2000. Ya eran 12 partidos de invencibilidad, y el favoritismo de Brasil se confirmó rápido en el primer tiempo. En un córner, David Luiz marcó 1-0, hasta que, a los 32 minutos, Chile empató. En ese momento todos se dieron cuenta de que no sería nada fácil, y en el segundo tiempo, Hulk marcó un gol anulado. Qué gol feo, asqueroso. Por fuera de juego. Entonces nadie volvió a marcar y el partido se fue a la prórroga. Y en la prórroga hubo un momento que pudo haber cambiado toda la historia de ese mundial. Sanches pro Pinilla. Olha o Pinilla, olha o Pinilla, na trave! Creo que los chilenos todavía sueñan con ese palo. Es increíble. La pelota pegó en el travesaño, un poco más abajo, y Brasil era eliminado. Entonces el empate La anfitriona, igual después iba a ser eliminado con Alemania, pero... siguió y el partido fue a los penales. Todo se decidiría desde el punto penal. La selección podía quedar fuera, pero fue ahí cuando el portero Julio César se convirtió en héroe. Que creo que Julio César, ¿no? Ese era el año prime. Pinilla, vai pra bola! ¡Se readelantó! ¡No! Mira esto, mira cuando patea, quiero ver, cuando patea. Mirá, patea, mira dónde está, mira dónde termina el talón. Y mira dónde termina atajando. ¡Mira dónde está! ¡Pero mira dónde está! Júlio, foi pra bola, Júlio! Este está bien, ese se quedó bien. Júlio! Veio a cobrança, veio a batida! O Brasil Nah, amigo, pero patearon todo mal. está nas quartas de final! Chile eliminado, y Brasil fue el primero Amigo, no puede ser en 16avos ya penales, ya te das cuenta que fue un gran partido. en asegurar su lugar en los cuartos de final, aunque, claro, después de eso, no parecía que Brasil fuera una selección capaz de ganar aquel mundial, y ese fue solo el primer partido intenso de los octavos. Todavía habría partidos mucho más locos, y ese mismo día en que Brasil se clasificó, ocurrió otro duelo, Colombia contra Uruguay. Todos sudamericanos. Mira, Colombia nunca había ¡Qué golazo de James Rodríguez! Me acabo de acordar. ¡Qué golazo! llegado a los cuartos de final, pero ahora tenían a Rames Rodríguez. Pilar pro Rames, arrumou, bateu! Gol! ¡Qué golazo! La para de pecho y le pega de una. Con este Uno de los mejores goles de la Copa 2014. golazo, Colombia abrió el marcador, y en el segundo tiempo, Rames recibió la pelota dentro del área para mandarla al fondo de la red. 2-0, por primera 2 goles de James. Uruguay afuera. vez en la historia, Colombia estaba en los cuartos de final, y el primer duelo ya estaba definido. Brasil-Colombia, ¿sabés que no me acuerdo? No me acuerdo de este partido. Brasil contra Colombia. Ahora, el siguiente partido de los octavos. A Robén, todos los mexicanos se deben acordar de este partido. Mucha polémica por el penal. De final era Holanda contra México. Imagina, los holandeses eran los favoritos para clasificar, pero apenas al comienzo del segundo tiempo, Uma dramática com gol no último minuto. Olha a batida de fora! Giovanni Dos Santos, que algunas veces le salvó las papas a México. México abre el marcador y Holanda no podía empatar. Ochoa estaba atacando. No, Ochoa en el 2014 estaba en su prime, pero en México, porque después se comió unos goles. Pero mirá dónde estaba cuando cabeceó. Mirá dónde estaba, en la línea. Y casi se le mete un gol en contra porque le pasa por acá. Pero bueno. Estaba atajando absolutamente todo. México se estaba clasificando y sorprendiendo a todo el mundo. Uy, no, acá se viene. Hasta que a los 43 minutos del segundo tiempo, Sneijder apareció. Vem a bola por cima, olha o toque de cabeça para trás, Sneijder! Gol! Da Holanda! De película. Da Holanda! Imagina la frustración, estaban a minutos de clasificarse, pero aún faltaba lo peor. Vai pra cima, é muito rápido, esperto, driblou. No fue penal. Y mirá, mexicanos, no fue penal. No fue penal. Pero aún faltaba No lo fue peor. penal. Mirá esto. Vamos a verlo despacio. É muito rápido. Mirá, no fue penal. Mirá.
Encima se tira 40 años después. No fue penal, no fue penal. No fue penal. A Holanda vai correr com ele. Lá vai o Runtelar, correu pra bola, bateu. Gol! Países Bajos remontó y se clasificó a los cuartos Por los mexicanos. de final. México eliminado. Y el próximo rival de los neerlandeses sería el ganador del partido entre Costa Rica y Grecia, que también no. fue un encuentro totalmente loco. Costa Rica se puso por Qué golazo ese. delante en el marcador, pero al 91 Grecia empató 1-1 Imagínate Grecia en cuartos de final. y el partido se fue a otra tanda de penales. Sí, Keylor Navas, pero Costa Rica tenía a Keylor Navas. Bateu, pega o goleiro. Se readelantó Keylor. A bola partiu, bateu. Gol! Costa Rica. Costa Rica salió del grupo más difícil y ahora estaba entre los Costa Rica, Holanda, y acá ya se terminó todo. 8 mejores. Una campaña de verdad histórica. 4 equipos ya estaban clasificados. Era hora de conocer a los otros 4 y Francia se enfrentó a Nigeria. Esta vez fue Nigeria en cuartos, ¿qué? En octavos, digo. más tranquilo. Francia ganó 2-0. Nigeria eliminada y Francia fue a cuartos. Esa selección dirigida por Didier Deschamps era una verdadera candidata al título. Sí, pero la pechofriaron. Tenía a Pogba, Griezmann, Benzema, Giroud, Patrice Evra, Varane, Lloris y otros cracks. Ahora, el próximo rival sería el ganador del duelo entre Alemania y Argelia. Obviamente ganó Alemania. Imagina, ¿Qué selecciones que no tiene fútbol quedaron en octavos? Le sacaron, quedó fuera México. Uruguay quedó fuera. todos esperaban que Alemania pasara sin problemas, pero cuando el partido empezó, todos quedaron en shock. Argelia empezó jugando mejor, dominaron los ataques y todavía en el primer tiempo, marcaron un gol, pero estaba en fuera de juego. Alemania estaba completamente desorganizada y no lograba anotar. Entonces el tiempo pasó y terminó 0-0. Otro partido se iba a la prórroga. Alemania no estaba jugando bien, parecía que todo se decidiría en los penales, hasta que, al comienzo del tiempo extra, Vai tentando entrar na área o Thomas Miller. Bola pro meio, atalho, chulo. Solo una. Una vez patearon al arco. Pobre Nigeria. Encima un gol de suerte, porque vino así y la llevó al impulso. Alemania abrió el marcador. Luego Argelia siguió intentando en más algunos ataques, pero en el minuto 120, los alemanes marcaron otra vez. Después, Argelia por fin consiguió Ay, si no llegaba a meter el segundo gol a Alemania, se quería morir con este gol de Argelia. hacer el suyo, pero ya era demasiado tarde. Argelia eliminada y Alemania se metía en los cuartos de final, y se venía un partidazo en cuartos. Argentina. Francia. Entonces solo faltaban dos Argentina, selecciones Argentina, para Bélgica. clasificarse. Argentina. Bélgica contra Estados Unidos. Y si hasta aquí hubo partidos intensos, esos no fueron diferentes. Bueno, igual mira que Argentina, Bélgica. No, Argentina, Suiza, es verdad. Primero fue Argentina, Suiza. Argentina enfrentó a Suiza, y aunque Argentina fuera más fuerte, el partido fue muy equilibrado. Suiza incluso pudo haber marcado. No, esto es increíble. ¿Cómo no puedo meterme fuera peor gol más acá? fuerte, el partido fue muy equilibrado. Suiza Estaba solo, le podía haber tirado por arriba, pero le tiró muy mal. incluso pudo haber marcado en esta jugada, pero el jugador hizo esto. Como perdió ese golo, los dos porteros estaban tapando todo, no dejaban pasar nada. Aunque después Argentina empezó a dominar más, el arquero suizo seguía atajando todo. Estaba imposible. Entonces el partido se fue a la prórroga. Sabes que no me acuerdo de este partido. Parecía que todo terminaría en penales, pero Di María no lo iba a permitir. Y en el minuto Qué golazo, es verdad, ahora me acordé. 117, Vai para dele, ó. Vai pra dentro. Rolou a bola pro Di Maria, bateu pro gol. Qué golazo. Argentina se clasificó a los cuartos de final, y ahora solo faltaba uno más por pasar, Bélgica o Estados Unidos. Bélgica era la favorita porque tenía varios cracks, pero Estados Unidos tenía a un portero llamado Tim Howard. Cómo atajaba este. Driblou, pé esquerdo, rara essa chance, bateu. Tomou no Migui, levou pro pé direito, bateu. Howard literalmente cerró el arco, y el partido se fue a la prórroga. Sí, aguantaron el empate por 90 minutos, solo un poco más y se iba a los penales, pero Howard fue finalmente vencido.
siguió haciendo atajadas, pero minutos después, Lukaku amplió el marcador. Lo mató en esa lo mató a Howard. Al menos al final, Estados Unidos hizo el suyo, pero quedaron eliminados, y Bélgica pasó a los cuartos de final. Pero en este partido, Howard entró en la historia. Él rompió el récord de más atajadas en un solo partido en la historia de los mundiales. Entonces ahora, de las 32 selecciones, 24 estaban eliminadas, esto es increíble, 8 seguían en la lucha. Bélgica, Alemania, Holanda, Francia, Brasil, Argentina, Colombia. Excepto Costa Rica, porque hay que decirlo, Costa Rica no es grande, eran todas selecciones grandes en ese mundial. Y Costa Rica, 8 selecciones para solo 4 plazas en las semifinales, equipos que harían de todo para estar entre los 4 mejores, y el primer partido de los cuartos finalmente llegó, Francia contra Alemania, un duelo entre gigantes. Como la pecho frío acá Francia. De un lado, la Francia de Didier Deschamps, con Griezmann, Pogba, Benzema, Lloris, y del otro, la Alemania de Joachim Löw, con Klose, Özil, Müller, Philipp Lahm, Neuer, Kroos y muchos más. Y por lo que había pasado en el partido de Alemania contra Argelia, todos vieron que Francia sí podía clasificar, y justo al comienzo del partido, Benzema ya perdió una oportunidad, pero a los 12 minutos... Ya sabe que a movimentación está acontecendo. Va, centro de Kroos, encima... Ay, la mete de suerte. Kroos lá pra dentro da área, toque de cabeça pro gol. Alemania marcó. Ahora toda la presión estaba sobre Francia, que fue con todo a intentar empatar, pero ahí estaba Manuel Neuer. Bateu pro gol, olha o Benzema, Trave, Matuidi dominou, Cruz Benzema bateu pro gol, Neuer. Entonces, con un único gol marcado por Hummels, Alemania fue la primera en clasificarse a la semifinal, Francia eliminada, y el rival de los alemanes en la semi sería el ganador del partido entre Brasil y Colombia. Imagina, la última derrota de Ese partido no me acuerdo. Brasil ante Colombia había sido en 1991. Era un rival al que Brasil estaba acostumbrado a enfrentar, así que la selección estaba confiada, y a los 6 minutos, ese favoritismo se confirmó. São 5 jogadores brasileiros. Neymar vai caprichar no cruzamento. Jogou pra área. Olha o Thiago gol. Silva. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Brasil había empezado con todo, y después del gol seguía atacando sin parar, pero al inicio del segundo tiempo llegó el primer golpe. Thiago Silva recibió una tarjeta amarilla. Parecía algo normal, pero el problema era que con esa tarjeta, él quedaba literalmente fuera de la semifinal. Brasil perdería a su capitán para el partido más importante, y después de eso, la presencia de Brasil en las semifinales quedó prácticamente confirmada. Partiu Davi, bateu. Olha o gol. Qué golazo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. ¡Qué golazo de David Luiz! Luego Colombia hasta descontó de penal, pero no consiguió hacer nada más, y todos ya estaban celebrando la clasificación del Brasil, hasta que... Oh. Qué lesión fea. Dominou e levou uma joelhada. Aí, ó, muito claro. E forte, muito claro. Neymar recibió una rodilla de Zúñiga en la espalda y se fracturó una vértebra, quedando oficialmente fuera de la Copa del Mundo. Te dá uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa. Sério? En la semifinal, Brasil estaría sin su camisa 10 y sin su capitán, una Imagínate si Neymar y Thiago Silva hubieran jugado la semi. pérdida gigantesca. Entonces ahora Brasil y Alemania estaban clasificados, y el siguiente partido era Argentina contra Bélgica. Esta fue fácil, o sea, no tan fácil como se dice, pero sí, un 1-0. Selecciones que no alcanzaban una semifinal de Copa desde hacía más de 2 décadas. Sería un partidazo, y Bélgica tenía una defensa muy sólida, pero en solo 8 minutos de partido. Boa bola do Messi, procurou de Maria. Qué golazo, pero para mí no lo quiso meter. Lo metió porque pateó y dijo, qué golazo. Sobrou no Higuaín. Pro gol. Higuaín abrió el marcador, Argentina al frente. Después de eso, no dejaron que Bélgica generara mucho peligro. Prácticamente solo podían chutar desde fuera del área, y en el segundo tiempo, Higuaín casi hizo otro, pero la pelota dio en el travesaño. Así que Bélgica no consiguió marcar, y con un simple 1-0, Argentina se clasificó para la semifinal, Bélgica eliminada. Ahora solo faltaba un último Holanda-Costa Rica. partido de cuartos.
defendía, el poste ayudaba. Snyder autorizado, vem a batida na trave! Snyder cabe o tiro, a batida na trave! Entonces, incluso con 20 remates, Países Bajos 20 remates en un partido. no consiguió marcar y el partido se fue a los penales. ¡Qué presión! Costa Rica estaba a una sola tanda de llegar a una semifinal. Fue entonces cuando el técnico neerlandés tomó una decisión inesperada. Puso a otro portero solo para la tanda de penaltis. Entonces, el portero Tim Krul tenía una única misión: meter a Países Bajos en la semifinal. Era Para algo lo habían metido. literalmente la única vez que pisaba el campo en toda la Copa y no decepcionó. Vem Canhotinho, Cruz está no gol, ele bateu, Cruz defendeu! Después de eso, todo el mundo fue acertando, hasta que en el último penal, Lá vem o Manha pra cobrança. A los costarriqueños le va a doler esto. Perna direita na bola, batida, defendeu! después de pasar en primer lugar del grupo de la muerte y llegar hasta los cuartos de final, Costa Rica fue finalmente eliminada, así que ahora, de 32 selecciones, solo quedaban 4 en pie: Brasil, Argentina, Alemania y Países Bajos. 4 equipos luchando por un lugar en la gran final, y comenzaron las semifinales, con el primer partido siendo la selección anfitriona contra Alemania. Este partido marcó un antes y un después, Era el 8 de julio de 2014, y 2 de las selecciones más grandes del mundo iban a luchar por un lugar en la gran final. ¿Cómo fue decayendo Alemania en los mundiales? Después de 2018 no pasó fase de grupo, 2022 tampoco, y ahora vamos a ver 2026, pero no está generando nada Alemania. Ayer 7-1, pero recién después, 2 mundiales después. De un lado, Brasil, pentacampeón, jugando en casa pero sin su capitán y sin su número 10. Del otro, una poderosa Alemania que sin embargo había sufrido en algunos partidos, así que Neymar sería reemplazado por Bernard y Thiago Silva por Dante. Y muchos decían que Dante, que jugaba en el Bayern, conocía muy bien a los alemanes. El partido comenzó y quien atacó primero fue Brasil. Ganó el primer córner e incluso tuvo la primera finalización. Empezó bien, hasta que Alemania tuvo su primer Hasta que Alemania metió un gol y no pararon de hacer goles. tiro de esquina. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento. Gol de Alemania. É o gol da Alemanha. Dejaron a Müller solo en el área y Alemania abrió el marcador. Un golpe duro, pero era solo 1-0. Todavía había partido. Lo que nadie imaginaba era que justo después, Brasil viviría los peores 6 minutos de toda su historia. Não achou a bola o Fernandinho. Grosso. Botou na frente, olha o perigo, close. Júlio César, close. O que todo mundo esperava, quando chegaram de novo. Chegaram de novo. A escalação mais Y ahí empezaron a meter goles, correta No pararam. seria preencher com o Ramires. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Bolas, e agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Para que voy a cargar el celu. A chance de mais um gol. Entre los minutos 23 y 29, Brasil recibió 4 goles. Fueron 4 goles en 6 minutos, algo simplemente inimaginable. Nunca pasó algo así en una Copa del Mundo hasta 2026 y 2014. Brasil estaba De Alemania. prácticamente eliminado en el primer tiempo, 5-0. Los más de 50.000 hinchas en el Mineirão no podían creer lo que estaba pasando. Y para el segundo tiempo, Brasil hizo cambios. Sacó a Fernandinho y a Hulk y puso a Paulinho y Ramírez, lo que mejoró a la selección. Pero en el arco de Alemania estaba Manuel Neuer. Tocou pro Ramires, olha o gol do Brasil. Neuer tirou. Ramires voltou, olha o gol. Outra vez o Neuer. Seu legal, Paulinho. Outra vez Paulinho. Brasil simplemente no conseguía descontar el marcador, y con Schürrle los alemanes lo humillaron aún más. 2 goles más. Tocou no Lan, bateu pro meio. Olha que será inesquecível pra eles. Olha a bola chega. ¡Qué golazo ese Churle! Gol, 7-0, al menos al final, Oscar hizo el llamado gol de honor, dejando el partido en 7-1.
apito o árbitro. Alemania estaba en la final de la Copa del Mundo, pero fue la clasificación menos celebrada de todas. Sabiendo la humillación que acababan de infligir, solo consolaban a los brasileños. Incluso los propios alemanes estaban sorprendidos. Al fin y al cabo, esta fue simplemente la mayor derrota en la historia de la selección brasileña, la mayor derrota en una semifinal de Copa del Mundo, y la mayor derrota de un país anfitrión, un partido que nunca será olvidado. Entonces, Alemania estaba en la final, y en la definición, por la copa más importante del fútbol, Qué buen partido el que se viene ahora. enfrentarían a Países Bajos o Argentina, así que ambas selecciones saltaron al campo, y sabiendo lo que había pasado en el otro partido, se preocuparon más por defender que por atacar. Argentina tuvo más oportunidades, pero nada que representara demasiado peligro, así que nadie marcó. El partido se fue a la prórroga, y continuó 0-0. El pase a la final de la Copa del Mundo No entraba la pelota en esa. se decidiría en los penales, la segunda tanda de penales para los neerlandeses, pero esta vez quien tuvo su mejor noche fue el portero argentino. Pé direito na bola. Chiquito, chiquito, chiquito Romero. Pega Romero. Pra cobrança partiu, bateu Snyder. Chiquito. Espetacular. Romero detuvo 2 penales, y en el arco de Países Bajos, esta vez estaba Silesen, que no detuvo ninguno, así que en el último disparo, Y se cambiaban el arquero holanda. 4 cobranças, 2 gols da Holanda. A Argentina tenta ser tri. A experiência de Maxi Rodrigues. No gol Silesen. Partiu. Maxi. Para todo mundo pra ver a cobrança. ¡Gol! ahora, de 32 selecciones, Solo quedaban seguían 2. en pie, y la gran final de la Copa del Mundo estaba definida, Argentina contra Alemania. ¿Cómo vas a jugar con la suplente? La última vez que Argentina había ganado la Copa fue justamente contra Alemania, y la última vez que Alemania ganó fue contra Argentina. Fue justo todo. Esta sería la tercera final entre ellos. La primera la ganó Argentina, la segunda Alemania, y ahora iban al Maracaná a disputar la copa más importante del fútbol. Ah, y mucha gente ni recuerda, pero antes de eso, hubo el partido por el tercer puesto entre Brasil De verdad, ni yo me acuerdo, mira. y Países Bajos, y Brasil perdió 3-0. Nada. Igual llegó bastante lejos igual Brasil. Los neerlandeses se llevaron la medalla de bronce, y nosotros fuimos humillados otra vez, así que ahora era la hora de la final. Alemania no ganaba una Copa del Mundo hace 24 años y Argentina hace 28, pero más que eso, ambas selecciones no habían ganado ningún título desde los años 90. El último título de Alemania había sido la Eurocopa de 96 y el de Argentina la Copa América de 93. Pero ahora, el 13 de julio de 2014, una de ellas ganaría el título más importante del fútbol y sumaría una estrella más en el escudo. Entonces, el partido comenzó y Argentina empezó atacando más. Hubo un momento que podría haber cambiado toda la historia del torneo. No. Higuaín, ¿por qué no? ¿Por qué no la seguiste? E olha o Igual para. Acá podría haber seguido un poquito más para acá, porque seguramente Neuer lo iba a achicar. Acá si seguía recto, lo achicaba Neuer o no sé si Susil lo achicaba. Y acá Boateng no creo que lo achique. Entonces para mí tendría que ser un poquito hasta adentro del área por lo menos. Y ahí se la cruzaba por acá. Acá, ¿ves? Acá seguía un poquito más para acá y le pegaba. Mirá todo el espacio que tenía. Está bien, tenía uno atrás y uno a la izquierda, pero podía ser un poco más, a entrar al área por lo menos. bola de graça, perdeu! Un tiro fuera que quedaría marcado para siempre, pero después Higuaín no falló. Sí, pero fue offside. Ótima abertura, Lavezzi. Higuaín na área! Não vale, marcou impedimento. Não vale. Fuera de juego, esa fue la segunda oportunidad y en cualquier momento Argentina podía abrir el marcador, pero Alemania también casi marcó, mandando la pelota al travesaño. La pelota simplemente no quería entrar, así que terminó el primer tiempo y apenas comenzó el segundo. Partiu, botou na frente. Esta no, o sea, no estuvo mal de Messi. No es como Higuaín. Pero lo vamos a llenar todos los días. Posição legal, Una oportunidad de oro para Messi. Era el momento de marcar el primer gol. posição legal. Olha o gol, pra fora! ¡Qué gol perdido! La
pelota pasó rozando el poste, así que el empate continuó y las oportunidades fueron cada vez menos frecuentes. Entonces, el técnico Joachim Löw hizo su primera sustitución táctica. Sacó a Klose para poner al joven Mario Götze y el partido se fue a la prórroga. Y de nuevo, ambas selecciones tuvieron Ese se la llegó a clavar acá, era un golazo. buenas oportunidades, pero fallaron. Nadie logró abrir el marcador y en cuestión de minutos, la Copa del Mundo se decidiría en penaltis. ¡Qué locura! Hasta que, en la segunda mitad de la prórroga, el joven jugador que entró en ¿Por qué no aguantábamos un poco más? lugar de Klose hizo historia. Mas a Alemanha vai no ataque. Olha a bola chegando. Olha o gol. 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 Gol! Mario Götze marcó el gol más importante en la historia de Alemania, y ya era para que Argentina empatara. Messi incluso intentó de tiro libre, pero la pelota pasó muy lejos. Entonces, el árbitro pitó el final. Acabou! Acabou! A Alemanha é tetra! É tetra! É tetra! É tetra campeão do mundo! 1954, 1974 y 1990, y por 1-0 sobre Argentina, Alemania ganó la Copa del Mundo de 2014. Messi ganó el premio al mejor jugador, pero terminó en un amargo segundo lugar, y Philipp Lahm levantó el trofeo más grande, coronando una campaña increíble. Y si te gustó este video, comenta abajo para que traiga más videos. Qué buena Copa del Mundo, qué aura. O sea, yo creo que en esa copa era inexplicable, no sé, tenía algo que todas las copas del mundo no tienen, o algunas no. Por ejemplo, como que algo tenía, esa Copa 2014 algo tenía que nos llamara la atención. Pero bueno, lastimosamente perdimos la final, por lo menos llegamos a la final con un equipo bastante humilde. Pero ganamos, íbamos ganando, sorprendíamos hasta nosotros mismos, pero bueno, lastimosamente la final con Mario Götze no se pudo, pero bueno, así era la historia del 2000, de la Copa 2014, que prometía mucho. Ya desde los primeros partidos ya mucho prometía, ya se sabía que iba a ser una buena Copa del Mundo. Costa Rica, que quedó hasta cuarto de final, después en semifinales no pudo pasar, pero pudo hacer una linda campaña, la verdad. Así que bueno, chao.